Bueno, ¿y cuál es la diferencia con el caso de Bucaramanga? Bueno, en Bucaramanga funciona también el mismo esquema de troncales, alimentadores, ¿sí? Gratuitos en principio, ¿sí? En principio, gratuitos en principio. Pero, digámoslo así, tiene un inconveniente. Ah, bueno, se me olvidó decir esto. Estos sistemas integrados y ese modelo Transmilenio en Bogotá no solo ha tenido como damnificado a los usuarios, ¿sí? Aquí también han existido otros grupos, otros sectores de la población de Bogotá que han estado damnificados por estas políticas de transporte. ¿Quiénes son? Los conductores, los pequeños propietarios de transporte, los vendedores ambulantes, los calibradores, ¿sí? Y los visitaxistas, como transporte ecológico. ¿Por qué? Porque en este negocio no fueron incluidos. Y este negocio está diseñado de tal manera que concentra la renta pública del transporte. Porque desde la distribución, desde el mantenimiento, desde el combustible, lo manejan y lo centralizan los operadores de Transmilenio. Entonces, todos los repuesteros que antes proveían a los buses tradicionales salen del negocio. Todos los vendedores o los mecánicos que reparaban los buses tradicionales salen del negocio porque todo se hace en los talleres de Transmilenio, ¿sí? El combustible de los buses, todos se van a tanquear o se tanquean en los talleres de Transmilenio, ¿sí? Las compras generales de las llantas, todas las compras se centralizan en los parqueaderos de Transmilenio y se hace una sola compra para todos los buses de Bogotá. Entonces, este modelo de concentración de la renta pública del transporte ha sacado y ha excluido a un montón de gente. Estamos hablando de una población de por ahí 60.000 familias en Bogotá que están afectadas por la implementación de estos modelos de transporte. Bueno, ¿y qué ha pasado aquí en Bucaramanga? Bucaramanga evidentemente adoptó el mismo modelo, pero con una diferencia que es sustancial. Con una diferencia que ayer en la reunión que tuvimos con los pequeños propietarios de transporte llegamos a una conclusión que es, digamos, más dañina. Cuando en Bogotá, donde hay 16.000 propietarios de buses, donde la cantidad de propietarios es mayor, era más fácil excluir a 2.000, a 5.000 y nadie se daba cuenta porque, pues, bueno, listo, pues son 5.000, ya incluimos a 8.000, no sé, digamos como que no se nota tanto la diferencia, no se nota tanto el daño que se le ocasiona a esas personas y no se visibiliza muy bien, digamos, la problemática. Pero la conclusión que llegamos ayer es que Bucaramanga y el área metropolitana, por sus mismas condiciones concretas, ¿cierto?, donde es más evidente quién es el propietario, quiénes son los propietarios, y son mucho menores, pues excluirlos digamos, del negocio, de la operación del Metrolínea, pues era más brusco, ¿sí? Había que guardar otras formas, pero han aplicado otras maneras y han aplicado, digamos, una política que a mi parecer va en contra y es mucho más perjudicial que lo que puede estar sucediendo en Bogotá. ¿Por qué? Porque la diferencia del modelo de transporte que se implementó aquí en Bucaramanga con el modelo de transporte que se implementó en Bogotá no es ni la tarjeta, ni la necesidad de los transbordos, ni las rutas troncales, ni el diseño operacional, sino que es que en Bogotá funciona con subsidios del Estado, con subsidios del distrito, que financian las ganancias de los operadores privados, pero además que en principio tenían una finalidad que era aguantar ese periodo de transición del sistema tradicional al sistema Transmilenio, ¿sí? Y en Bucaramanga no. Entonces, a todos los pequeños propietarios en Bucaramanga los agruparon en las empresas que prestan el servicio de transporte, pero en ningún momento les dieron las garantías o le dieron el apoyo financiero a través del área metropolitana, ¿sí?, para que pudieran, digamos, aguantar ese periodo de transición mientras los usuarios se iban adaptando al sistema, mientras se iban sacando las demás rutas y se iban pasando y trasladando todos los usuarios al nuevo sistema.
En este momento las empresas operadoras del sistema de Metrolínea están quebradas. Y los pequeños propietarios que se hicieron al negocio les están exigiendo unas inyecciones de capitales que no tienen cómo soportarlas. Porque aquí, en Bucaramanga y en el área metropolitana, no tienen lo que en Bogotá se conoce como el fondo de contingencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es la conclusión que sacamos ayer. No hay ningún sistema integrado de transporte público, digamos, no hay ningún sistema o modelo Transmilenio que se haya aplicado en el mundo, ni en Sudáfrica, ni en Panamá, ni en Chile, ni en Ecuador, que no funcione con subsidios. Bueno, que los subsidios sean para favorecer al Estado, a los usuarios o a los operadores privados, es una discusión. Si los subsidios son concebidos para el principio o para los comienzos de la operación del sistema y una vez que recuperen el equilibrio financiero, digamos, se acaban esos subsidios, esa es otra discusión. Pero lo que tenemos aquí en Bucaramanga es que los pequeños propietarios que, digamos, les permitieron participar en el negocio están quebrados en este momento y no tienen la capacidad financiera para digamos, invertir en estas operadoras y mantener pérdidas permanentes y aguantar esas pérdidas. ¿Cuál es la conclusión? Es que todos estos pequeños propietarios que le han servido a Bucaramanga y al área metropolitana durante 40 o 60 años salen del sistema porque no van a poder aguantar esos niveles y esas exigencias y esas pérdidas anuales que se están presentando. Sin una ayuda del Estado o del distrito, del municipio, del área metropolitana, no pueden aguantar esas pérdidas. Yo les decía ayer a los pequeños propietarios, así el que preste el servicio de Movilicemos, la empresa operadora de Metrolínea, así el que lo preste sea Sarmiento Angulo, en esta etapa de transición necesitaría necesariamente subsidios para poder funcionar, porque las exigencias financieras, los costos que tienen que, digamos, las inversiones que tienen que realizar son demasiado altas y no se representan en una retribución inmediata por lo que se recoge por concepto de tarifa. Conclusión: a los pequeños propietarios no les queda otra sino movilizarse y exigirle a Bucaramanga y al área metropolitana que si le quiere meter esto el diente y quiere que funcione, pues evidentemente tiene que subsidiar el sistema. Bueno, y en Bucaramanga estamos viendo cosas que no se presentan en Bogotá. En la tarifa técnica, en la tarifa que están cobrando aquí en Bucaramanga, le están cargando al usuario la infraestructura del sistema. O sea, los bumangueses están en últimas pagando la misma inversión que están realizando por vía de tarifa. Y cada inversión que se requiera en Bucaramanga para construir y adecuarle el sistema a la necesidad de los usuarios, se la van a cargar a los usuarios. Vía tarifa, exactamente. En Bogotá, los dueños del negocio son los grandes monopolios. ¿Sí? En Bucaramanga, los dueños del negocio, hay personas fuertes, ¿sí? Pero la mayoría son pequeños propietarios, ¿sí? Es empresariado de Bucaramanga, es el pequeño empresariado de Bucaramanga y del área metropolitana. Y así fueran grandes grupos económicos para soportar esta etapa de transición. Y además, para soportar esta etapa de transición con los incumplimientos del sistema, porque la alcaldía no ha adelantado las obras necesarias para que se pueda prestar el servicio adecuadamente y para que los usuarios se incentiven y se monten al sistema, ¿sí? Necesariamente tiene que ser con subsidio, como les dije anteriormente. Así sea Sarmiento Angulo el que preste el servicio aquí en Bucaramanga, en principio, para poder soportar todas esas pérdidas, tendría que tener una ayuda del Estado, ¿sí? Hasta que se adecue el sistema y hasta que se encuentre el punto de equilibrio. En Bogotá, el negocio desde el principio quedó en manos de las 12 familias de Bogotá, y en ese sentido, una vez ya recuperaron, digamos, las pérdidas, o una vez pasaron esa etapa de transición, es ilegítimo y injustificado seguirles pagando y subsidiándoles las ganancias o pagándoles esa prima de riesgo, ¿sí?
En Bucaramanga no, en Bucaramanga todavía estamos en un periodo de transición, están en un periodo de transición donde los operadores privados lo que están reportando, operadores privados que son pequeños propietarios, están reportando pérdidas anuales que no pueden cubrir y que no tienen la capacidad financiera de soportarla. ¿Sí? Y que ya están hasta el cuello con los bancos que les están exigiendo, ¿cierto?, el pago de los intereses, el pago de los compromisos, el pago de la deuda. Es una situación totalmente diferente. Ahora, ¿qué es lo que se asemeja de Bucaramanga con Bogotá? Es que el servicio también es pésimo. Yo ayer me monté y ya se están presentando, no las latas de sardinas de Bogotá, pero ya estaban bien llenitos, bien llenitos. Pero además se escucha entre todos los usuarios la inconformidad de que, ay, es que llevo esperando media hora el servicio. Es que esto no pasa. Que no pasa, y lo dejan a uno en la tierra, en la nada, ¿sí? Unas estaciones supremamente improvisadas y pues usted haga lo que pueda con lo que hay, ¿sí? En eso se asemeja a Bucaramanga. Ahora, estas políticas, o como están diseñados estos sistemas integrados, como lo he dicho y lo he sostenido, requieren de un fuerte subsidio estatal. Pero en Bogotá tenemos una problemática que aquí se puede presentar también en un futuro. Y es como las ganancias que se le están reportando a los operadores privados en Bogotá son tan elevadas, ¿sí?, y le siguen manteniendo esa prima de riesgo, ¿sí?, el distrito, que tiene recursos limitados, no tiene la plata en este momento de financiar esta operación. Está gastando 650.000 millones al año para subsidiar las ganancias de estos operadores privados. Pero ojo, aquí no nos podemos confundir porque es diferente la discusión a Bucaramanga. Aquí estamos hablando de pequeños empresarios en un periodo de transición y allá estamos hablando de grandes grupos económicos que ya recuperaron, digamos, ya tienen el punto de equilibrio financiero y ya están obteniendo grandes utilidades por concepto de tarifa, por lo que recogen en el recaudo. Pero en Bogotá se está presentando una problemática que es bien compleja, porque para mantener toda esta política, el distrito se está pegando a esta idea de los peajes urbanos. Peajes urbanos que no se lo inventó Petro, obviamente, ¿sí?, que es una política que está trazada desde el gobierno nacional, que en el Plan Nacional de Desarrollo, si no estoy mal, el artículo 58 estableció o autorizó el cobro de los peajes urbanos, pero con una diferencia, y eso ya está demandado, y es que cuando uno cobra un peaje de ese tipo, jurídicamente los recursos que se recogen por concepto del peaje tienen una destinación específica, que es la financiación de infraestructura de eso que usted paga por usar ese servicio, ¿sí? No se puede utilizar para otro fin. Pero el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo estableció que los recursos que se recojan pueden invertirse no solo para infraestructura, sino para el subsidio, para subsidiar la operación de los sistemas integrados de transporte público. Es decir, que no se les haga raro, y espero equivocarme, que una vez hayan excluido los pequeños propietarios y se hayan quebrado los pequeños propietarios, se hayan quedado con el hueso los bancos o los grandes grupos económicos con las empresas operadoras de Metrolínea. Una vez se hayan quedado con el negocio las operadoras de Metrolínea, ahí sí les van a establecer subsidios, ahí sí van a establecer fondos de contingencia, ¿sí?, y les van a subsidiar las ganancias. Y una vez que estén en apuros el distrito, Bucaramanga y el área metropolitana, una vez estén en apuros para subsidiar esas ganancias estrambóticas, ahí sí les toque empezar a implementar peajes urbanos para conseguir los recursos necesarios para pagar y subsidiar esas ganancias de esos operadores privados. Peajes urbanos que tienen una finalidad que es en últimas como desestimular el vehículo particular, pero que científicamente está comprobado que donde se ponen peajes urbanos, para no entrar a la discusión de si es bueno privatizar o no, porque pues es pésimo, eso no tiene discusión alguna, ¿sí? Pero para no entrar a esa discusión, técnicamente, si uno coloca un peaje urbano, ¿sí?,
Cuando existe un sistema de transporte que no estimula al usuario de bajarse el vehículo particular, como es el Transmilenio, al transporte público, esos peajes urbanos no terminan sirviendo para lo que se crean, sino que la gente termina pagando más impuestos para usar una calle determinada. En Bogotá lo que piensan hacer es cobrar 2.500 por pasar por una calle. Y esos 2.500 pesos te llegan por la factura electrónica, por la factura de luz, de agua, ¿cierto? De internet. Bueno, ellos se inventarán, pero así funciona el esquema en otros países. Esta es la política de movilidad que se está presentando a nivel nacional. No solo en Bucaramanga, también en Barranquilla, también en Cali, también en Cartagena, Pereira, en todas las principales capitales del país, incluso en Sincelejo. No es en Sincelejo, un Transmilenio en Sincelejo, hombre, no es necesario. O sea, en Sincelejo destruir la mitad de la calle, armar un puente, una estación por la mitad, ¿cierto? Que aumenta los costos de operación del sistema. No es necesario, no se justifica. Es que desde su mismo diseño está concebido mal. Porque si ustedes van a Estados Unidos o van a Londres, ¿sí? En Londres pueden pasar los mismos Transmilenios, pero por la calle normal, ¿sí? Y paran en el paradero y punto. El problema de la guerra del centavo es que hay que garantizarle al conductor un sueldo básico, ¿cierto? Bueno, que le permita una calidad de vida suficiente, y decirle y darle la orden al conductor que pare solo en los paraderos. Pero si el sueldo depende de la cantidad de pasajeros que recojan, pues ahí sí se van a matar para recoger a todos los pasajeros y ahí sí va a haber guerra de centavo. Pero la discusión de que es que estos sistemas integrados están concebidos para acabar la guerra del centavo, no es necesario destruir toda la ciudad para acabar la guerra del centavo. La guerra del centavo se acaba con buenos salarios a los conductores y ordenándolos que paren solamente en los paraderos, y son los paraderos sencillos, que no impliquen mayores costos para la ciudad. ¿Sí? Estos son los sistemas que se están implementando en toda Colombia. Y es un sistema que está concebido y que, como todo en Colombia, no se lo inventó ni Peñalosa, ni Mocos, ni ningún presidente, ni Pastrana. Es un modelo que viene desde el Banco Mundial. Es que ustedes se meten a la página del Banco Mundial, ya están las minutas de los contratos que se aplican para toda Latinoamérica, para Sudáfrica. Sí, nosotros les prestamos la plata, pero mira, ustedes tienen que firmar este contrato y ese es el contrato que ustedes tienen que firmar con los operadores. Es un modelo que está concebido para generarle grandes ganancias al sistema financiero, que es en última uno de los que más se favorece. Es de los que más se favorece porque estos recursos y estas inversiones se hacen es con préstamos del Banco Mundial, con préstamos de la banca multilateral, que cobran intereses impresionantes. En Bogotá, en el 2011, nada más por servicios de deuda, Transmilenio S.A. le tocó pagar a los bancos 172.000 millones de pesos, mucho más de lo que se gana cualquier operador privado concebido individualmente. Entonces, esto es un negocio en últimas para el sistema financiero. Es un negocio que privilegia no al usuario, sino que privilegia al sistema financiero y a los grandes grupos económicos. Ahora, ¿qué hacer? Ante esta problemática, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cuál sería el camino? En Bogotá tenemos una experiencia y digamos que en el camino nos encontramos con todos los damnificados, con los conductores, con los usuarios, con los vendedores ambulantes, con los calibradores, con los visitaxistas, y conformamos la Alianza por el Transporte Digno. La Alianza por el Transporte Digno. Y nosotros tenemos que conformar, y ese debe ser como un ejemplo a seguir, es conformar una mesa de unidad de todos los grupos débiles del transporte. Recalcar que en la unidad está la fuerza, que si pelean cada uno independientemente sus reivindicaciones, no van a lograr lo que podrían lograr si todos se unen. En esta Alianza por el Transporte Digno hemos tenido pasos gigantes y hemos conquistado
diferentes sectores y nos hemos ganado la opinión pública. Pero necesitamos más esfuerzo. Y necesitamos que en todas las ciudades donde se están presentando estos sistemas integrados de transporte público que van en contra de los intereses de la ciudadanía, se organicen y también hagan la alianza por el transporte digno. Porque es que lo que necesitamos en Colombia es realmente un transporte digno, como también necesitamos una salud digna, ¿sí? Como también necesitamos una educación digna. Pero en este tema puntual necesitamos un transporte digno. Un transporte que esté pensado para los usuarios, un transporte que esté pensado para el pequeño empresario, para que el pequeño empresario tenga la oportunidad que se le respete su propiedad privada, ¿sí? Y que tenga la oportunidad cada vez más progresivamente a desarrollarse como empresario del transporte, más que lo excluyan del negocio. Que los otros modos de transportes alternativos o informales también tengan y sean incluidos en el transporte de las respectivas ciudades. Y que todas las poblaciones que estén afectadas, como los usuarios, tengan la posibilidad de acceder a un sistema de transporte digno. Esa es la experiencia que nosotros tenemos en Bogotá. La idea es que la repliquemos en toda Colombia. Porque lo que se ha demostrado, si uno lee en cualquier periódico nacional y en cualquier periódico regional, es que esta implementación de este modelo ha estado atravesada por miles de inconvenientes, miles de trabas y miles de problemáticas que rayan con la ilegalidad, desde el punto que lo quieran ver. Entonces no podemos seguir permitiendo que sigan profundizando un modelo que va en contra de los intereses de los ciudadanos. Ahora, esto es con movilización. Si nosotros no nos manifestamos en las calles, ¿cómo vamos a lograr cambiar esta situación y este estado de cosas? Pero sobre todo, esto es con la unión de todos los damnificados del transporte a nivel nacional. Transmilenio no es bueno porque no es un transporte de alta capacidad, ¿sí? Entonces, intentar atender la demanda en Bogotá con un Transmilenio es como poner un Diversite, ¿sí?, para Bucaramanga, ¿no? O sea, no resuelve los problemas de movilidad. Digamos, en Bogotá, por la densidad de la población, lo que se necesita es un metro pesado. En ciudades intermedias, y es la conclusión a la que hemos llegado, y si uno habla con un ingeniero, sí, serio, pues le puede decir lo mismo. Y si uno copia el ejemplo de otros países avanzados del mundo, pues lo mejor es tener un sistema de buses que es flexible, que es un sistema flexible, ¿sí?, pero sin destruir la ciudad y partirla en dos por la mitad para hacer vías exclusivas para un transporte que no se necesita, ¿sí? Uno puede reorganizar la ciudad, yo lo diría con total certeza, que uno puede organizar la ciudad comprando buenos buses, sí, claro, pagándole buenos salarios a los conductores, que respeten la señalización, que sus ingresos no dependan de la cantidad de pasajeros que recojan, y establecer unos paraderos organizados al lado de la calle como hacen en Estados Unidos, como hacen en Londres, como hacen en Francia, como hacen en todas partes del mundo. Pero si uno insiste en esta idea de este esquema troncal que vuelve inflexible lo que es un sistema flexible, ¿sí?, primero, obliga a que necesariamente se hagan más transbordos de lo que se necesitan, porque entonces, si hay una ruta troncal donde van a circular la mayor cantidad de pasajeros, los usuarios que vienen a las periferias, pues o caminan o se montan en un alimentador que los lleve hasta el punto donde tienen que llegar. Entonces ya es innecesario, ya ahí para mí no es eficiente, porque si uno puede resolver ese problema con un solo bus, con un solo trayecto, ¿sí?, no hay necesidad de romper la ciudad en dos, ¿sí?, ni hacer puentes. Es que nada más un kilómetro construido de Transmilenio es muy costoso. Ahorita está costando, ¿qué?, $20 millones, ¿sí?, incluso más, depende de las adiciones que hagan, etcétera, etcétera. Eso se solucionaría con paraderos. Sí, montemos buses grandes, de 2 pisos, de 3 pisos, de lo que sea, ¿sí?, de bioarticulados,
larguísimos, pero podemos pasarlos por las mismas calles donde están los vehículos particulares, ¿cierto? Pero con la diferencia de que esos buses paren en los paraderos, ¿sí? Y solo se puede garantizar eso si a los conductores les pagan bien, ¿sí? Si usted le paga 1.200.000, o sea, un conductor en Bogotá, que es la cifra que yo tengo, se gana el básico, 566.000 pesos, ¿sí? No es nada. Pero como es la guerra del centavo, a ellos les pagan por cada pasajero que se monta 100 pesos. Entonces ahí es donde se tienen que matar, ¿sí? Ahí es donde se tienen que hacer la patanería de cruzarse, ¿sí? De meterse en la calle y bueno, lucharse el pasajero para ganarse por cada pasajero 100 pesos. De ahí, de esa diferencia, el conductor se está haciendo alrededor de 1.200.000 pesos, un poquito menos, un poquito más, dependiendo del día, ¿sí? Pero si usted le paga 1.200.000 pesos que no dependa de la cantidad de pasajeros que recojan, pues el conductor que no haga caso, pues se despide. Pues, ¿qué hacemos? No quiere hacer caso a la tarea, pues hermano, o obedece o no obedece, ¿sí? Pero si le pagan, si le dan incentivos, si sus ingresos no van a depender de lo que recoja, de la cantidad de pasajeros que recojan, pues el trabajador no tiene ningún motivo de no respetar las señales, de no parar donde debe parar, ¿sí? O por qué estos sí paran donde tienen que parar. Es que esos conductores vienen de otro planeta, no, son los mismos conductores, ¿sí? Tienen las mismas costumbres, pero es que a ellos les pagan un salario mensual, ¿cierto? Que digamos, garantiza todos sus gastos. Pero si el salario depende de los ingresos de cada pasajero que monten, porque se gana una comisión, siempre va a existir guerra del centavo. Entonces, para mí, una ciudad de estas proporciones como Bucaramanga, ¿sí? No es necesario romper toda la ciudad en dos, sino que montar los mismos buses, sí, cambiar la flota, poner unos buses más buenos, más bonitos, ¿sí? Mejores, que sean mejores con el ambiente, pero que paren en los paraderos, no hacer unos paraderos normales, como en todas partes del mundo, y que paren y que se les garantice a los trabajadores unos ingresos determinados. Y así no cometerían, digamos, las patanerías que de pronto cometen a veces, ¿sí? Pero no hay necesidad de romper toda la ciudad para hacer transmilleros, para hacer puentes y para hacer estaciones intermedias en la mitad de la calle, porque eso eleva los costos impresionantemente. Está transportedigno.com, www.transportedigno.com. También yo les recomendaría la página de metrobogotá.com, es muy buena, también tiene artículos de interés y sobre la problemática. Y en últimas, los artículos que ha escrito columnistas como Aurelio Suárez y Jaime Castro, que han apuntado a lo principal digamos, del esquema del negocio de Transmilenio, ¿sí? Es digamos como las fuentes. Ahora, uno para empaparse de la problemática, lo mejor es también estudiarse los documentos COMPES, porque ellos establecen todas las recomendaciones, ellos son más sinceros, un poco más sinceros que los alcaldes. Los documentos COMPES establecen, les dicen qué es lo que van a hacer, ¿sí? Eso es lo mejor como para entender bien la problemática. Los COMPES, hay COMPES nacionales ya determinando la política de movilidad. Digamos, hay uno muy bueno que explica toda esa problemática, que es el COMPES 3677, ¿sí? Ese es excelente, el COMPES 3677. ¿De qué año? Del 2010. Del 2010. ¿Sí? Ese es un resumen de todos los sistemas integrados, de cómo se concibió la política, qué es lo que falta, por qué es necesario cobrar los peajes urbanos. Bueno, todo lo que les he venido explicando, allá lo puntualizan más con un aspecto más técnico. ¿Sí? Digamos, en Bogotá, ¿quiénes son las 12 familias? Están los Martínez, están los Gutiérrez de Conalmicros, está el grupo Fanalca, que es el que hace la carrocería de todos los buses de Bogotá, que son los Herrera Barona y los Lozada Salcedo. Están los Cortés. De grupo extranjero está la familia Collins y está Ángel Con, que es francés, ¿sí? Y los Ríos Velilla, que son los dueños del recaudo de Bogotá, que se ganan el 10% de la totalidad de lo que se recauda en Bogotá. El 10% va para el recaudador, ¿sí? Que esa es otra figura perversa, porque es que el recaudo
es una función intrínseca del operador, o sea, el que presta el servicio debe solucionar eso y debe asumirlo como un gasto, pero aquí separan, tercerizan esa función, ¿sí? Vuelve una intermediación y ahí le dan un porcentaje jugoso que incrementa los costos del sistema. Si uno quita esos costos que se ganan o que se presentan para mantener unas ganancias al operador de recaudo, bueno, sería plata que serviría para financiar el mismo sistema para reducir las tarifas de los usuarios. No se necesita el recaudador, no se necesita. Además porque la función del recaudador es muy sencilla. Hace una tarjeta que uno la manda a hacer, uno la puede mandar a hacer, no sé, en Estados Unidos, en Francia, donde sea, ¿sí? Entonces hace la tarjeta y ponen unas niñas en la taquilla que venden y ya, porque ni siquiera administran la plata. Ellos una vez recogen la plata, la contratan a una fiduciaria y la empresa de valores, ¿cierto? Recoge el dinero y se la lleva y ellos son los que administran. O sea, ellos nunca administran plata, o sea, la única función es entregar una tarjeta, venderla y ya poner unas niñas de cajeras y listo. Entonces, esa función, digamos, son costos que como está concebido el sistema del negocio, ¿cierto? Incrementa, digamos, los costos del sistema en perjuicio de los usuarios y a favor de los grandes empresarios.